¿Cómo están? Estamos. Les invito a abrir sus Biblias en Colosenses capítulo 2. Vamos a retomar nuestro estudio de Colosenses después de un buen tiempo. Ni me acuerdo cuándo fue la última vez que tuvimos. Voy a bajar un poquito esto. Ahí estamos. Así que vamos a retomar en Colosenses 2, donde habíamos terminado el capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 1 del capítulo 2 hasta el versículo 5. Esos 5 versículos vamos a tomar hoy. Dice la palabra de Dios: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Oramos una vez más. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos leído tu palabra, hemos cantado tu palabra, Señor, y ahora queremos escuchar tu palabra. Como decíamos en esta última canción, Señor, necesitamos que tú prepares nuestros corazones, Señor, no por medio de emociones o de música, sino por el obrar de tu Espíritu, Señor, en nuestros corazones, abriéndolo, Señor, para que estemos atentos, para que podamos prestar atención, pero también, Señor, para que cause un impacto en nuestros corazones, en nuestras vidas, para que seamos transformados, Señor, por tu palabra. Sabemos que tu palabra, Señor, es la única capaz de santificarnos, la única capaz de salvar, Señor, al alma perdida. Señor, ella es la que es viva y eficaz y penetra en nuestros corazones, Señor. Así que pedimos de tu obrar en esta mañana, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, como pensaba un poco en el concepto que muchas veces las personas tienen y que nosotros tenemos acerca de los siervos de Dios, de los pastores, de los misioneros, etc. En el pasado, de los apóstoles, de los profetas, etc. Y pienso un poco en esta idea que muchas veces tenemos errada de lo que es un siervo de Dios. Y de hecho, ustedes sabrán, van quizá a iglesias donde se habla del siervo de Dios como casi que le brillan los ojos, ¿no? Ahí está el siervo de Dios, y parece que están hablando, no sé, de Messi o de alguien así. Pero pienso que este error viene muchas veces por una idea errónea que nosotros tenemos y un concepto de cómo debe ser, de qué características debe tener un siervo de Dios. Pensamos algunas de estas características, muchas veces pensamos que un siervo debe ser aquel que tiene palabra de autoridad, entonces cuando el siervo dice algo, el resto de la iglesia va ahí atrás corriendo, no, el pastor dijo esto, vayan. Entonces, bueno, ese es un verdadero siervo de Dios. Un siervo de Dios muchas veces pensamos que es aquel que está siempre en todos lados. Se le tapó la cañería a uno de la iglesia y va el pastor ahí, y está bien que lo haga, no digo que no pueda hacerlo, pero pensamos que esa es una característica fundamental, aquel pastor que está apagando todos los incendios, por así decirlo. Pensamos, o podemos llegar a pensar que una característica fundamental de un siervo de Dios es que esté siempre atento a las necesidades de la sociedad, entonces imponga su impronta en la iglesia, de que sea una iglesia para la comunidad, que vaya por ahí satisfaciendo todas las necesidades. Bueno, y así nos vamos haciendo una idea errónea de lo que es un siervo.
pero debemos preguntarnos cómo la Biblia nos dice que es un siervo de Dios. ¿Cuáles son las características? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de lo que realmente es un siervo de Dios? Y bueno, en este texto vemos una característica que es fundamental. Obviamente no es la única, no podemos resumir todo lo que es un siervo de Dios a esta característica, pero esta es una característica que debe estar sí o sí en un siervo de Dios. Y cuando decimos siervo de Dios, por supuesto, decimos primero en los pastores, en el liderazgo, pero en un sentido aplica para todos. Todos aquellos que sirven al Señor deben tener esta característica. Vemos en el ejemplo del apóstol Pablo que una característica fundamental es una genuina y legítima preocupación por la iglesia. Entonces el ministerio bíblico demanda una legítima preocupación. Nos concentramos en esa palabra, en legítima preocupación por la iglesia de Cristo. Y después vamos a ver por qué hablamos de legítima. Obviamente estamos hablando de algo que es válido, que Dios quiere que nosotros tengamos. Así que vamos a ver en este texto, nos muestra dos elementos de una preocupación legítima en el ministerio. Dos elementos de una preocupación legítima en el ministerio. Vemos ahí el versículo, en versículo 1 vemos el objeto de la preocupación. El objeto de la preocupación. Vamos a ver en versículo 1 y realmente en versículo 4 y 5 también, pero comenzamos ahí en versículo 1. Fíjense que hay una conjunción ahí, porque quiero que sepáis, y desde luego esto está conectando el pensamiento del apóstol Pablo con el párrafo anterior, y si se acuerdan bien, Pablo estaba hablando de su ministerio, del ministerio cristocéntrico, de este ministerio centrado en la iglesia, este ministerio sufrido por el cual él estaba preso, este ministerio que había sido encomendado por el Señor. Cristo lo había puesto ahí, él es un siervo de Dios, siervo de la iglesia, y específicamente su ministerio estaba apuntado a los gentiles, ¿no? Eso lo vimos con claridad en los versículos 24 en adelante. Pablo continuaba los sufrimientos de Cristo por causa de la iglesia. ¿Se acuerdan que vimos que no era ahí él no estaba sufriendo en lugar, sino por causa de la iglesia? Y ese modelo de ministerio es el que debemos desarrollar cada uno de nosotros, debemos servir de esa manera, de manera sufrida por la iglesia. Pero ahora Pablo va a hablar, recién estaba hablando de manera general de su ministerio, pero ahora va a hablar específicamente de su ministerio hacia los colosenses. Así que Pablo quiere que sepan los hermanos algo muy importante. Si se fijan ahí, dice, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, y esa frase, quiero que sepáis, la repite en algunas ocasiones, y una frase similar que es, no quiero que ignoren, quiero que sepan, no quiero que ignoren. Y cuando usa estas frases, normalmente lo hace en dos ocasiones, y o por dos razones, mejor dicho, y es porque hay alguna cuestión doctrinal que los hermanos deben saber o que deben recordar. Vemos esto en 1 Tesalonicenses 4:13, cuando dice, tampoco quiero, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Y hemos estudiado hace un tiempo este texto y vimos que había una confusión ahí en cuanto a qué pasaría con aquellos que habían muerto en Cristo. ¿Qué pasaría en el momento que vuelva a Cristo? ¿Cómo sería el orden? Entonces, vemos que ahí hay algo que ellos debían recordar, que ellos tenían que saber, cuestiones doctrinales, y hay un montón de ejemplos de esto, donde los hermanos debían recordar o debían saber algo fundamental. Pero también lo utiliza Pablo para referirse a cuestiones de su situación, qué es lo que estaba aconteciendo con él, y vemos un ejemplo de esto nada más en Filipenses 1, cuando Pablo le dice a los filipenses que quiero que sepan que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Ellos debían saber que el hecho de que Pablo esté en prisión no suponía un retroceso para el Evangelio, sino más bien un avance.
Así que no está hablando algo doctrinal ahí, sino de sus situaciones. Pero Pablo quiere que ellos sepan y que no malentiendan qué es lo que estaba ocurriendo. Dios estaba obrando de manera providencial en su encarcelamiento. Así que en ocasiones Pablo debe defender su ministerio o aclarar su situación, no para proteger su reputación, sino más bien para proteger la reputación del Evangelio, para evitar que los hermanos tengan una confusión en cuanto a lo que está ocurriendo, en cuanto a su ministerio y el compromiso que Pablo tenía para con ellos. De vuelta, no se trata de un tema de su imagen, no es que Pablo quiere limpiar su imagen, sino quiere guardar a los hermanos, eso es lo que está ocurriendo. Él está preservando, guardando el corazón de sus hermanos. Así que eso es lo que está pasando aquí. Pablo quiere que ellos sepan algo que es muy importante. ¿Qué es eso importante? Bueno, que es la gran lucha que él sostiene por los colosenses. Pablo utiliza esta palabra lucha en el versículo 29. Dijimos que él está conectando este gran ministerio que Dios le encomendó con el ministerio específico de los colosenses. Y en versículo 29 dice que él lucha según la potencia de él. Él lucha según la potencia de él. Pero ahora va a hablar de una gran lucha que él sostiene por los colosenses. Tenemos ahí la misma palabra, ya sea en la Reina Valera o en griego, es la misma palabra, lucha. Es esta palabra de la cual procede la palabra agonía. Habla de una pelea, de algo esforzado. Y en versículo 29, Pablo se refiere a cómo él hace su ministerio, de cómo lucha en el ministerio. Pero acá en versículo 1 no habla de su ministerio en general y de cómo él hace su ministerio, sino de una lucha interna, Esta palabra puede describir en la Biblia, cuando habla del ministerio, esta palabra cuando se refiere al ministerio, puede describir justamente esta lucha interna. Por eso muchas veces se traduce como conflicto. En Filipenses 1:30, dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, es decir, a los creyentes se le concede el sufrir, el padecer por causa de Cristo y tener conflicto. Y ahí está hablando de cosas externas, aunque también implica, obviamente, cómo impactan en el interior. En 1 Tesalonicenses 2 también habla de oposición, y eso obviamente está hablando de algo externo. Entonces, esta palabra conflicto puede referirse a algo externo, a esas luchas, a esos conflictos que surgen por causa del ministerio, pero también puede referirse, como es este caso, a un conflicto interno, a una lucha interna. Y esta lucha interna es un interés genuino y muestra este interés genuino por los hermanos. Podemos definir esta lucha que Pablo tiene en su interior como la preocupación. Pero no es una preocupación pecaminosa, sino una santa preocupación, podríamos decir. Una santa preocupación. Obviamente, bueno, aquí no está la palabra preocupación, pero es lo que esta lucha describe, la preocupación de Pablo por las iglesias, y específicamente aquí por los colosenses. Obviamente la Biblia nos habla de dos tipos de preocupaciones. Hay una preocupación que es pecaminosa, por eso Pablo mismo en Filipenses 4:6 dice que los creyentes no deben afanarse. El Señor también en Mateo 6:25 dice que no debemos afanarnos. Entonces hay un tipo de preocupación que es pecaminoso, y cuando dice que no debemos afanarnos es por nada, ¿no? Pablo dice, por nada estéis afanosos, por nada. Entonces hay un tipo de preocupación, un tipo de afán que es pecaminoso. Esta es una preocupación autocentrada que normalmente está
arraigada a cuestiones que son infundadas, razones infundadas. Es una preocupación desmedida. Es una preocupación que pone en tela de juicio o en duda la soberanía, la bondad, el poder y el cuidado de Dios. Pero hay otro tipo de preocupación, y es una preocupación legítima, santa. Bueno, la palabra es la misma, en griego la palabra es la misma, cuando se usa para una o para la otra, pero obviamente por contexto entendemos cuál es legítima y cuál es pecaminosa. En 2 Corintios capítulo 7, del 32 al 34, esta palabra se usa 4 veces y se traduce como, o la Reina Valera lo traduce como cuidado. Cuidado, y esto describe cómo una persona soltera pone cuidado en las cosas del Señor. Una persona que es soltera puede dedicarse, por así decirlo, mucho más tiempo y dedicarle más energía, más dinero, más todo. Puede cuidar de la obra del Señor. Sin embargo, una persona casada también cuida de la obra del Señor, pero tiene que cuidar primeramente ¿de qué? De su cónyuge. Entonces, aquí vemos cómo esta palabra implica, cuando es usada legítimamente, implica cuidado. Entonces, enseguida vemos que esta lucha que Pablo tiene, esta preocupación, no es una preocupación pecaminosa, sino una preocupación que lo lleva a Pablo a cuidar de sus hermanos. Pablo dice de Timoteo, en Filipenses 2, que él lo envía. Versículo 20 dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese. Ahí está la palabra. Se interese, habla de un interés. El mismo apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 11, 28 dice, y además de estas cosas, además de todos los conflictos que el ministerio le ha traído, naufragios, persecución, azotes, además de todas esas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Así que esta es una preocupación legítima, un interés que lleva al cuidado de los hermanos. Pero siempre podemos caer en el error de decir, bueno, esto es solo para los líderes, los pastores, los siervos de Dios. Sin embargo, es para todos. En 1 Corintios 12 dice que todos los miembros deben cuidarse, se deben preocupar los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, no solo el pastor. Todos debemos preocuparnos por el interés espiritual de nuestros hermanos. Así que si sos parte del cuerpo de Cristo, si sos un hijo de Dios, debes preocuparte. Esto te debe describir. Esta preocupación, esta santa preocupación debe ser parte de tus características. Entonces, esta es una sana preocupación por el bien espiritual de los creyentes. Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esto describe la lucha que tiene Pablo en su interior, en su corazón. No estaba por ahí despreocupado y cada tanto se acuerda, mira, sí, ¿qué será de los colosenses, no? ¿Qué será de la vida de ellos? No, él está ahí preocupado, orando, intercediendo, preguntando, escribiendo. Y esta es una marca distintiva del ministerio bíblico, de todo ministerio bíblico realmente. Nosotros, cuando hacemos un ministerio, no lo hacemos para que la estructura funcione. No estamos en un ministerio X, cualquiera sea, ya sea en la alabanza, en lo que sea, para que la estructura de la iglesia funcione. Nosotros estamos para servir a la iglesia de Dios. Nosotros estamos para aportar para el crecimiento de la iglesia de Dios. Y trabajamos con personas, entonces nuestra preocupación
Bueno, obviamente tenemos que preocuparnos para que las cosas salgan bien, pero nuestra preocupación principal son las personas. Y si estás sirviendo en un ministerio, debes preocuparte por quien tenés al lado, por aquellos a quienes estás sirviendo. Vemos cómo Pablo es un ejemplo en esto, y él realmente lo vemos ahí en Hechos, cuando él fundaba una iglesia, no se desentendía después de eso. No es que fundaba, se iba para otro lugar, fundaba y los que quedaron atrás. Siempre en la medida de lo posible, cuando estaban sus posibilidades, él volvía a visitarlos y a confirmarlos en la fe. Y cuando él no podía ir, por la razón que sea, trataba de enviar a alguien. Un cuadro de esto muy lindo lo vemos en 1 Tesalonicenses, cuando Pablo dice que él ha deseado ir a los tesalonicenses, volver a ellos para confirmarlos en la fe, pero al no poder ir, ¿qué hace? Envía a Timoteo. Y usa palabras realmente que son muy lindas y que expresan esta preocupación, esta lucha que él tenía en su interior. Capítulo 3 de 1 Tesalonicenses, dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Ven de vuelta, había algo que ellos podían estar interpretando mal de la situación de Pablo, de los sufrimientos de Pablo, de los sufrimientos que ellos mismos estaban teniendo. Y esto causa una lucha tremenda en el corazón de Pablo, y él necesitaba que sus hermanos sean confortados también, pero confortados. Y por eso él no puede soportarlo más y envía a Timoteo. Así que vemos cómo vez tras vez Pablo muestra este cuidado, este interés, esta preocupación. Y si se dan cuenta, la preocupación no es una preocupación pasiva, es una preocupación que lleva al cuidado práctico. Pablo, dijimos, no se desentiende de las situaciones de las iglesias, y él en ocasiones envía a personas, escribe, él está atento, y vez tras vez también vemos cómo él recibe informes. Y no es que los hermanos son unos chumas que van ahí, che, ¿sabes lo que pasó con...? No, él está interesado y le pregunta, y nos podemos imaginar a Timoteo llegando y Pablo enseguida alargando todo y diciendo: Timoteo, ni siquiera cómo te fue en el viaje, no, ¿cómo están los hermanos de Colosas? ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó con aquello? Pablo muestra su corazón de siervo, cómo él se preocupa, esa gran lucha que sostiene por sus hermanos. Y nos sorprende acá el texto, porque esta preocupación podemos entenderla de personas que conocemos y que apreciamos, con las que hemos compartido tiempo. Pero Pablo dice que esta preocupación era por gente que ni siquiera había visto su rostro, que ni siquiera conocía. Quizá, obviamente, algunos puede ser que lo hayan conocido, pero la mayoría, o la gran mayoría, no lo conocía. Ahí la construcción gramatical es un poco ambigua cuando dice: por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Ahí en la Reina Valera se ve esa ambigüedad. Podría hablar de dos grupos de personas. Podría hablar de, por un lado, los colosenses y los laodicenses, como aquellos que sí habían visto su rostro, y por otro lado, los que no lo vieron. Entonces, en ese caso, hay un segundo grupo que no conoce a Pablo, pero los colosenses sí lo conocían. O podría entenderse como los tres perteneciendo al mismo grupo de aquellos que nunca habían visto su rostro, y la mayoría de los... Digo la mayoría porque no leí a todos, pero por lo menos los que yo he consultado de comentaristas o teólogos siempre tienen esta segunda postura,
que Pablo no conocía a los colosenses ni a los de la Odisea. Y vemos en Hechos que, por cómo fue fundada la iglesia, aunque en realidad no dice específicamente cómo fue, pero Pablo estuvo 3 años en Éfeso, y entendemos que a raíz de su ministerio en Éfeso es que Epafrodito lleva el Evangelio a Colosas, y es ahí que ellos se convierten y se forma esta iglesia. Entonces, Pablo no fue activo, digamos, en la fundación de la iglesia, o no fue él quien llevó el Evangelio. Y tampoco vemos que él haya ido, no hay registro de eso, al menos. Así que quizás lo más natural es pensar que los 3 grupos, o las 3 grupos de personas que menciona, en realidad es uno solo. Así que ellos no lo conocían, y vemos esta preocupación por personas que ni siquiera conocían. Literalmente es ahí los que no vieron mi rostro en carne, es decir, los que no me conocen, los que no me conocen en persona, quizá conocen de mí, han escuchado de mí, han sido influenciados indirectamente por mi ministerio, pero no de manera directa. Así que eso nos sorprende, porque de vuelta nosotros podríamos entender esta preocupación por personas con las que hemos pasado tiempo, que apreciamos, que amamos en el Señor. Pero es sorprendente cuando es por alguien que ni siquiera conoces, y vemos ejemplos de esto también, ¿no? Siervos que escuchan de necesidades en diferentes lugares y su corazón se inflama. Pobre Mariano siempre lo ponemos como ejemplo, pero un ejemplo muy lindo de esto es justamente, Pastor Mariano es una bendición en eso, cuando a veces llegan a él novedades de que en un lugar quizá muy lejos, no sé, en el Chaco o en otro lugar, hay un grupo de personas que se están reuniendo, que no tienen pastor, que salen de una iglesia que no es bíblica, y su corazón se inflama, y enseguida empieza, en lo posible, si está en sus posibilidades, a ponerse en acción, en contacto con ellos, orar por ellos, preguntarle cómo están. Así que vemos un ejemplo de esto, cómo esta preocupación va más allá de las relaciones y de lo que podríamos decir naturalmente nos puede surgir de cuidar y de estar atento a las personas que nosotros amamos. Va más allá, esto tiene que ver con la iglesia de Cristo, tiene que ver con el avance del Evangelio. Ahora, Pablo necesita aclarar esto, y vamos a saltar al versículo 4, vamos a hacer algo que normalmente no hacemos, pero en versículo 4 explica por qué él tiene que decir esto. Se fijan ahí, dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Ahora, esta palabra, este versículo podría estar en conexión con versículo 1, y algunos piensan que está en conexión con versículo 2 y 3, donde habla del Evangelio, del conocimiento del Evangelio, de las riquezas del conocimiento de Cristo. Entonces, en ese caso estaría hablando, o Pablo estaría aclarando esto doctrinal, para que nadie se engañe. Sin embargo, en versículo 5 nos aclara qué es lo que está diciendo. Pablo aclara esto, Pablo dice esto, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. Es decir, lo que las personas estaban queriendo engañarlos, lo que estaban queriendo implantar es que Pablo en realidad no se interesaba por ellos. Sin duda, obviamente, hemos visto cuando hicimos la introducción a la carta que esta carta es una respuesta a herejías que estaban queriendo infiltrarse en la iglesia de Colosas. De hecho, en versículo 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Es decir, no se dejen engañar por el error, por la falsa doctrina. Pero acá en lo que no deben engañarse es en cuanto a las intenciones de Pablo, en cuanto al compromiso de Pablo, en cuanto al amor que Pablo les tiene. Estas personas estaban queriendo implantar que Pablo realmente no se interesaba por ellos, y ustedes piensen en las consecuencias que eso podría tener.
Nosotros siempre hablamos y normalmente enfatizamos en el peligro que tiene la falsa doctrina, y cuando la falsa doctrina entra en la iglesia, y cuando el liderazgo permite que la falsa doctrina entre en la iglesia, y es un desastre, eso causa un desastre. Pero piensen por un momento qué pasaría si en una iglesia de sana doctrina se logra implantar que su pastor no los ama, que su pastor no se preocupa por ellos. Pensá en tu caso, ¿qué ocurriría si por más sana doctrina que se predique el domingo, tu pastor ni se interesa por vos? Bueno, es cuestión de tiempo para que abandones esa iglesia, no vas a durar mucho. No vas a durar mucho. Porque para sermones podemos elegir en YouTube, ¿no? Nosotros, obviamente, entendemos y hemos visto la semana pasada cómo la predicación de la palabra es central. Es central, la predicación bíblica es central. Y la manera predominante o prominente, mejor dicho, en la que nosotros somos ministrados es por medio de la predicación de la palabra. Pero no es la única, no es la única. Entonces, si nosotros sospechamos que nuestro pastor realmente no se interesa por nosotros, bueno, va a ser cuestión de tiempo para que nosotros busquemos otra iglesia. Y ahí está el peligro, Fíjense este contexto en el que ellos estaban, las presiones de la sociedad, esta sociedad pagana, esta sociedad con esta mezcla de misticismo. ¿Se acuerdan cuando vimos la herejía colosense, ¿no? Este sincretismo religioso, una ensalada de creencias, y quizá la presión de la sociedad era lo que estaba queriendo avanzar en contra de la iglesia, pero también posiblemente falsos maestros. Entonces, si estas personas se veían desamparados por su pastor, iba a ser cuestión de tiempo para que vayan en busca de otro y vayan a saber qué cosas le iban a enseñar. Entonces, es importante que Pablo defienda que él realmente se preocupaba por ellos, que realmente estaba atento. Fíjense cómo lo describe en versículo 5, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. No estoy presente, pero mi corazón está con ustedes. Yo sostengo una gran lucha por ustedes. Yo me preocupo por ustedes. Yo quiero saber de ustedes y pido informes de ustedes. Y un claro ejemplo, una clara muestra es que Pablo haya escrito esta carta para atender a sus necesidades. Así que la preocupación es un elemento central del ministerio. No podemos tener un ministerio bíblico si no nos preocupamos por las necesidades espirituales de nuestros hermanos. Y esto es para que evaluemos cada uno nuestro corazón, no es para que nosotros evaluemos cómo el de al lado se está preocupando por mí. Eso es lo que muchas veces hacemos, ¿no? Cuando escuchamos este tipo de cosas decimos, a ver, sí, fulanito aquel día que yo necesitaba tal cosa, no, es para que cada uno de nosotros evaluemos nuestro corazón, cómo estamos sirviendo, cómo estamos ministrando. También tenemos que tener cuidado, hermanos, de no ser injustos. Muchas veces los pastores y líderes son calumniados o se les atribuyen cosas que realmente obviamente no son perfectos, pero muchas veces ha ocurrido de gente que se va de la iglesia o lo que sea y dice, no, porque a mí nadie me ama, acá nadie me mostró amor, nadie se preocupó por mí. Y bueno, obviamente cuando uno escucha eso, lo primero que hace es le agarra una culpa bárbara, ¿no? Uy, sí, mirá, es verdad. Pero después te pones a pensar y quizá le preguntás a algún hermano, che, fulanito, hicimos mal con este hermano, ¿no? Sí, pero yo fui a la casa y
y sé que fulanito también, y lo estuvieron visitando. Bueno, hubo un caso hace un tiempo de una familia que se fue a una iglesia, y justamente esto es lo que decían, ¿no? Nosotros pasamos por un tiempo difícil y nadie nos visitó y nadie estuvo con nosotros, y fue al corazón se te parte al medio y decir, tenemos que replantearnos cosas, ¿no? Y seguramente sí, seguramente debemos replantearnos y examinar nuestro corazón. Pero después te das cuenta que hubo gente que estuvo ahí, hubo familias involucradas, interesadas en el bien espiritual de esas personas y bueno, hay una vista selectiva ahí, ¿no? Quizá no estuvieron los que yo quería que estén. Quizá vino fulanito y menganito, pero no sultanito, que yo quería que venga sultanito. O quizá yo quería que venga toda la iglesia, que desfilen por mi casa todos, uno por uno. Bueno, tenemos que tener cuidado de no ser injustos en ese sentido. Obviamente nosotros como iglesia vamos a fallar y no nos vamos a preocupar todo lo que debemos preocuparnos por la iglesia, por las personas. Pero normalmente hay gente que se preocupa por nosotros. Así que tenemos que pensar realmente, hermanos, si nos da igual la salud espiritual de nuestros hermanos. Tenemos que pensar si estamos preocupándonos legítimamente por nuestros hermanos. Si nos estamos ocupando de nuestros hermanos. Recuerden que este concepto de preocupación conlleva cuidado, atención. ¿Cómo se evidencia esta preocupación? Bueno, cuando sabes que alguien no está bien, ¿esperás que otro se preocupe o que se ocupe? Cuando sabes que alguien está en pecado, está teniendo una conducta pecaminosa, ¿esperás que sea otro el que lo corrija? Cuando ves a alguien que está en peligro porque está caminando sobre el abismo o al borde del precipicio de la falsa doctrina, ¿esperás que sea otro el que lo advierta? Cuando ves que alguien está pasando por necesidad, y puede ser necesidad material, pero pienso en necesidad espiritual, de consuelo, de ánimo, de fortaleza, ¿esperás que sea otro el que lo supla? Claro, somos varios, ¿no? Entonces pensamos que alguien lo va a hacer, alguien se va a preocupar. Pero la Biblia no nos llama a especular en eso, tenemos que preocuparnos. Así que vemos este primer elemento de la preocupación legítima, que es el objeto de la preocupación, la iglesia de Cristo. De vuelta, no los ministerios, no la estructura, sino la iglesia, las personas. Vemos el segundo elemento, que es el motivo de la preocupación, y es el crecimiento en el conocimiento del Evangelio. El motivo de la preocupación, el crecimiento en el conocimiento del Evangelio. Versículo 2. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así que esta es su preocupación. Ahí, versículo 2, dice ¿para qué? Y esto lleva a algunas personas a pensar que esto es en realidad un pedido de oración. Su preocupación era un pedido de oración, por eso el para qué sería como el motivo por el cual oraba. Yo oro para que sean consolados sus corazones. Sin embargo, aunque seguramente, obviamente implica oración, y ya hemos visto cómo Pablo constantemente oraba por ellos, lo hemos visto una y otra vez, es mejor entender este para qué como el propósito o el objeto de su preocupación. ¿Por qué se preocupaba Pablo? Esto indica la lucha. ¿Cuál era la lucha que se libraba en su corazón? Y sin duda se trata, y lo hemos dicho, de una preocupación por el bien espiritual de sus hermanos y específicamente para que ellos crezcan en el conocimiento del Evangelio. Bueno, ahí
es un propósito global, digamos, principal, con dos propósitos secundarios, por así decirlo. Pablo expresa la razón y el propósito de su preocupación utilizando 3 palabras, es una conjunción y 2 preposiciones, que la Reina Valera traduce para qué, hasta y a fin, ¿no? Versículo 2, para que sean consolados sus corazones, más adelante, hasta alcanzar, más adelante, a fin de. Estas son 3 expresiones progresivas, es decir, la una hace que se pueda cumplir la siguiente y la segunda hace que se pueda cumplir la tercera. Entonces podemos decir que el propósito final es el último y para eso hay 2 condiciones, que se cumplan las anteriores. Un ejemplo de esto sería muy sencillo. Yo le digo a Débora, amor, cargá la SUBE para tomarte el colectivo para ir al hospital. Sencillo. Lo que yo estoy teniendo en la mente no es que cargue la SUBE, sino que vaya al hospital, eso es lo importante. Que vaya al hospital, ¿qué me importa que cargue la SUBE? Pero para ir al hospital se tiene que tomar el colectivo y para tomar ese colectivo tiene que tener carga en la SUBE. Bueno, esta es un poco la idea. Crecer en el conocimiento del Evangelio y para eso hay 2 condiciones. Se fijan ahí, así vamos a ir de adelante para atrás. Si se fijan, al final del versículo 2 dice, a fin de conocer el misterio del Padre y de Cristo. El misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y ya hemos visto que esta palabra misterio en la Biblia habla de algo que está oculto, pero algo que está oculto en la mente de Dios, y en este caso en la mente de Dios y de Cristo, pero que es dado a conocer, es revelado. Se habla en la Biblia del misterio del reino de los cielos, es decir, los principios elementales del reino de Dios. Nos habla la Biblia en Efesios 5 del misterio del matrimonio y de cómo el matrimonio refleja la unión entre Cristo y la Iglesia. Eso es un misterio que ha estado oculto pero que ha sido revelado. Hemos visto en capítulo 1 el misterio del Evangelio en los gentiles y de cómo los gentiles ahora pertenecen a un mismo cuerpo junto con la Iglesia, con los judíos, perdón. Pero bueno, aquí el misterio es el Evangelio. Pablo dice en Romanos 16 justamente que el misterio es el Evangelio y en 1 Timoteo capítulo 3 dice indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, etcétera, etcétera. Silvio lo dijo hace un momento, es algo, él usó la palabra inhumano, pero es algo que no nace de nosotros, no es algo que ideamos nosotros, es algo que viene de la mente de Dios, es algo que está oculto en la mente de Dios y Él lo da a conocer. Y en ese sentido el Evangelio es un misterio revelado para nosotros. Dice ahí hasta alcanzar las riquezas del pleno entendimiento. Para lograr crecer en el conocimiento del Evangelio es necesario alcanzar las riquezas del pleno entendimiento. Ahora, cuando decimos conocer el Evangelio, no estamos hablando de que eran personas que no eran creyentes y necesitaban conocer el Evangelio para salvación, sino que eran personas y nosotros también que necesitan crecer y conocer más y más en el conocimiento del Evangelio, desmenuzar, profundizar el conocimiento del Evangelio. El Evangelio no es algo para iniciar en la vida cristiana solamente. El Evangelio es aquello que vamos a saborear, que vamos a disfrutar por toda la eternidad. Cómo el hombre pecador ha sido redimido por la sangre de Cristo, cómo aquellos que merecíamos el infierno eterno hemos sido rescatados por la gracia de Dios, por la obra de Cristo en la cruz, a nuestro favor. Entonces esa no es la puerta de entrada al cristianismo, eso es el cristianismo, es el Evangelio. Así que debemos crecer en el conocimiento del Evangelio.
Para eso dijimos que ellos deben alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Podría traducirse esa frase como para toda riqueza de la plena certeza del conocimiento. La Biblia de las Américas lo traduce para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión. Así que es esa plena certeza que surge de la clara comprensión. Esta palabra ahí, comprensión, es discernimiento, es sabiduría. La hemos visto en 1:9, cuando Pablo pide oración por los colosenses, para que ellos sean llenos del conocimiento de su voluntad, para que tengan entendimiento. Entendimiento es la inteligencia aplicada a la vida espiritual. Entonces, para crecer en el conocimiento del Evangelio es necesario crecer en nuestro discernimiento y en nuestra sabiduría espiritual. Pero Pablo se refiere a esta seguridad como las riquezas que proceden de la plena certeza del conocimiento, es decir, la sabiduría e inteligencia espiritual. El aplicar y vivir la palabra de Dios es una fuente inagotable de sabiduría, inteligencia y entendimiento. Esto quiere decir que no hay necesidad de otra cosa. Esto quiere decir que es la única fuente de entendimiento que necesitamos. Todo lo que necesitamos para nuestra vida cristiana está en la palabra de Dios. Para poder profundizar, crecer en el entendimiento del Evangelio, debemos asirnos de la palabra de Dios, practicar la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, y de esa manera, ejercitando nuestros sentidos espirituales, vamos a crecer en el conocimiento del misterio del Evangelio. No necesitamos buscar en otro lugar, y recuerdan que ese es el punto de la carta, la suficiencia de Cristo para la salvación y para la vida cristiana. Pablo ataca justamente este concepto erróneo de que hay diferentes fuentes de las cuales nosotros podemos servirnos. Filosofías humanas, podríamos decir hoy la psicología, podríamos pensar en prácticas místicas, experiencias. Nada de eso tiene valor. Todo lo que necesitamos para crecer en el entendimiento está en la fuente inagotable, que es Cristo y su palabra. Cristo es suficiente. El domingo pasado hablaba con alguien, y voy a parafrasear un poco la conversación, pero me preguntaba, ¿es posible llegar a un estadio espiritual superior? Estoy parafraseando, no me lo preguntó así, ¿no? Pero no, la gente no suele hablar con estas palabras un poco rebuscadas a veces, pero ¿es posible tener un conocimiento o experiencia más elevada en nuestra vida cristiana? ¿Es posible llegar a un punto en el que quedamos maravillados por Dios y su Evangelio, de manera que nuestra respuesta de adoración y obediencia sea impactada radicalmente? Es decir, llegar a un punto de nuestra vida espiritual en que estamos tan sorprendidos con la santidad de Dios, con su Evangelio, que ni siquiera vamos a desear el pecado. ¿Es posible llegar a ese punto? Bueno, la respuesta es no y sí. No, en el sentido de que no hay un segundo bautismo del Espíritu. No hay una experiencia espiritual secundaria después de la salvación. La palabra de Dios nos enseña claramente que cuando nosotros somos salvos comienza un proceso que es el proceso ¿de qué? De santificación. Pero no hay un escalón más elevado para algunos escogidos y no para otros. Entonces, en ese sentido no hay categorías de creyentes. Y eso lo vemos, ¿no? A veces pensamos que aquellos que nosotros vemos por internet, sus predicaciones, a veces pensamos, mira, ese, el otro día se le escapó que estuvo
leyendo la Biblia 8 horas y yo apenas puedo 10, 15 minutos. Ese está en otro nivel. A veces caemos en ese error. Pero no hay tal cosa. Entonces, crecer en el conocimiento del Evangelio, comprender más y maravillarnos con la gloria del Evangelio, no tiene que ver con una segunda experiencia después de la conversión. Así que le respondí que sí, en el sentido de que mientras más nosotros crezcamos en nuestra vida espiritual, mientras más apliquemos la palabra de Dios, mientras más nos apartemos del pecado, mientras más contemplemos a Cristo, mientras más escudriñemos las Escrituras, entonces nuestra experiencia espiritual claramente va a ser transformada. Nuestra vida espiritual va a ser transformada. Pero de vuelta, es el proceso de santificación, no es otra cosa más que eso. Así que para que nosotros podamos crecer y profundizar en nuestro entendimiento del Evangelio, debemos practicar la palabra de Dios y crecer en el entendimiento, en el discernimiento. Pero para eso hay dos condiciones. Y vamos al primer escalón entonces. Estas dos condiciones es, según versículo 2, dice ahí, para que sean consolados sus corazones. Ahí la palabra consolado es la palabra que seguramente ya la mayoría conoce para caleo, que es llamar al lado, es ponerse al lado de alguien y puede tener muchas connotaciones, puede hablar de exhortación, puede hablar de consuelo, como lo traduce acá la Reina Valera, o sea, ponerse al lado de alguien para exhortarlo o para consolarlo, para alentarlo, como lo traduce la Biblia de las Américas. Pero entiendo que por el contexto quizá la mejor forma de verlo es como fortalecimiento. De hecho, Pablo, o mejor dicho, la Reina Valera traduce en 4:8, Pablo usa la misma palabra y lo traduce como confortar vuestros corazones. Así que hemos visto también que varias veces la palabra de Dios se refiere al corazón, ¿no? como este centro de la vida interior y es aquello que debe ser confortado, fortalecido. Para que nosotros podamos crecer en nuestro discernimiento, debemos ser fortalecidos en nuestro corazón. Ahí el verbo está en voz pasiva, eso quiere decir que es otro el que hace la acción, no son los mismos creyentes los que se fortalecen a sí mismos, sino que son fortalecidos claramente por Dios. Según 2 Tesalonicenses 2, 16 y 17 es Dios y Cristo quien fortalece a los creyentes, pero también vemos una y otra vez que el Espíritu Santo ministra a nuestros corazones fortaleciéndonos. Vemos el ministerio del Paracletos, ahí en Juan 14, 15, capítulo 14, capítulo 15. Él está con nosotros, Él nos enseña, Él nos recuerda la palabra de Cristo, Él nos da testimonio acerca de Cristo y eso es lo que nos fortalece espiritualmente. Así que necesitamos ser fortalecidos por Dios en nuestro interior, necesitamos ser expuestos a los medios de gracia para ser fortalecidos. Necesitamos ser expuestos a la palabra de Dios, necesitamos ser obedientes a la palabra de Dios, necesitamos ser animados por la palabra de Dios. Y en ese sentido los hermanos no estamos exentos, es decir, no es que los hermanos no tenemos ningún rol en eso, sino que la Iglesia trabaja en el fortalecimiento de los hermanos. Obviamente la palabra de Dios es la que fortalece nuestras convicciones, pero nosotros debemos trabajar también para fortalecer el cuerpo de Cristo. Pero una segunda condición es la unidad en amor. Para que nosotros podamos crecer en discernimiento, para que nosotros podamos crecer en entendimiento del Evangelio, debemos estar unidos en amor. Así que esta unidad que ya tenemos
que ya hemos recibido por causa de la obra de Cristo. Cristo, al morir por nosotros, y el Espíritu Santo al sumergirnos en el cuerpo, nos ha hecho parte de un solo cuerpo y estamos todos unidos. Después pueden leer Efesios capítulo 3 y capítulo 4. Nos habla de esta unión y cómo esta unión debe manifestarse. Nosotros estamos unidos en Cristo, pero nosotros debemos expresar esta unidad en amor. El amor es ese adhesivo que hace que la unidad se mantenga, por decirlo de alguna manera. Obviamente en un sentido nunca va a separarse, nunca vamos a estar separados porque pertenecemos todos a un mismo cuerpo. Pero en la práctica nosotros podemos atentar contra esa unidad. Y ahí en Efesios 4 nos habla de cómo esta unidad hace que nosotros podamos permanecer firmes ante las acechanzas de la falsa doctrina. Cómo nosotros al ministrarnos unos a otros nos protegemos de la falsa doctrina. Así que para nosotros poder profundizar en el entendimiento del Evangelio, para poder crecer en discernimiento, en vivir la palabra de Dios, necesitamos estar fortalecidos espiritualmente y unidos en amor. Y esta es la preocupación de Pablo. Esto es lo que Pablo tiene en su corazón y esto es lo que lucha, o por lo que lucha en su corazón, para que los hermanos sean fortalecidos, vivan en unidad, para que de esa manera puedan vivir espiritualmente agradando a Dios y que de esa manera entonces puedan comprender mejor y crecer en el entendimiento del Evangelio. Esa es la preocupación. Pablo no está preocupado tanto por los sufrimientos que puedan tener los colosenses, no está preocupado tanto por el rechazo que puedan sufrir los colosenses, no está tan preocupado por las cuestiones económicas o temas de salud, sino por su bien espiritual. Y eso es lo que debe gobernar nuestras preocupaciones. Nosotros debemos preocuparnos por la salud espiritual de nuestros hermanos, para que ellos crezcan en la semejanza de Cristo. Obviamente, en la medida en que podamos suplir necesidades materiales o cualquiera sea, debemos hacerlo, pero nuestra mayor preocupación debe ser que nuestro hermano esté creciendo en el entendimiento del Evangelio, viviendo conforme al Evangelio. Una vez más, el siervo de Dios no está preocupado porque todo funcione bien. Hemos visto, o personalmente he visto personas que están muy preocupadas por la estructura de la iglesia, pero no tanto por las personas, y quizá alguien está cumpliendo bien su función donde está, pero su vida espiritual está por el piso. Ya va a haber tiempo para eso, ya va a haber tiempo para que la persona cambie. Lo importante es que todo avance, funcione. Pero esa no es nuestra preocupación, o no debe serlo. El siervo de Dios no está preocupado por su propia reputación, sino está preocupado por el bien espiritual de sus hermanos. Y solamente aclaramos que cuando decimos preocupación legítima y preocupación pecaminosa, hay una línea delgada, ¿es cierto? Nosotros podemos estar preocupados de manera legítima en un momento y al siguiente estar preocupados de manera pecaminosa, afanándonos. Y eso es porque muchas veces no comprendemos que la obra la hace el Señor. Y nos preocupamos por nuestro hermano y vemos que está caminando en dirección al pecado o al error. Y nosotros nos preocupamos y hacemos y oramos y le mandamos mensaje y hablamos con la persona y la persona parece no escuchar y nos preocupamos y ahí empezamos ya a dudar del poder de Dios. Y empezamos a dudar de que la obra es del Señor, si Él quiere lo va a hacer.
Así que esta preocupación debe ser siempre balanceada con la confianza en el Señor y en su obrar. Pablo dice en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Así que, hermanos, la preocupación siempre debe ser por el bien espiritual de los hermanos. No importa qué tan buena onda seamos, no importa qué tan fácil atraigamos a las personas y los hagamos sentir bien, si nosotros no nos preocupamos por la salud espiritual, todo lo demás se quema en el fuego, no tiene valor alguno. Si nosotros somos muy rápidos en recibir a las personas y en generar un vínculo con las personas bueno, todo eso es lindo, pero si no nos preocupamos por su salud espiritual, si en nuestras conversaciones no hay ninguna preocupación, no hay ningún cuidado, eso no es ministerio bíblico, no tiene nada que ver con el ministerio bíblico. Claro, no quiero decir que todo el tiempo estamos hablando de nuestros asuntos o preguntando, hay espacio para otras cosas también, ¿no? Pero lo que digo es que debe ser nuestra mayor preocupación. No puede pasar que compartas con un hermano y no te intereses por su salud espiritual. La preocupación debe ser que crezcan en el entendimiento de Dios. Así que si no estamos preocupándonos por nuestros hermanos, no estamos haciendo el ministerio bíblico. No estamos haciendo el ministerio bíblico. Si te están ministrando, pero vos sospechás que no se están preocupando por vos, quizá también debes preguntarte qué es lo que vos pensás que son tus prioridades, qué es lo que vos pensás que necesitas. La palabra de Dios nos dice que lo principal es que nosotros seamos formados a la imagen de Cristo. No importa si te ministran como vos pensás que se debe ministrar. Lo importante es que se ministre con la palabra de Dios, tratando de indagar en tu corazón a ver si hay algo que no está conforme a su palabra. Y para terminar, dijimos que la preocupación es crecer en el Evangelio, en el conocimiento del Evangelio, y hemos mencionado algunas de las verdades centrales del Evangelio, y quizás estás en esta mañana escuchando y escuchaste alguna vez el Evangelio, lo escuchaste muchas veces, o nunca lo escuchaste, y el Evangelio es la buena nueva de Dios que Silvia ha mencionado, lo hemos mencionado, pero el hombre es pecador y merece el juicio eterno. Por naturaleza estamos separados de Dios por causa de nuestro pecado. Dios es un Dios santo. Dios no puede tener relación con el pecado. Por nuestro pecado merecemos el juicio eterno, el castigo en el infierno, y eso es lo que va a ocurrir el día que muramos. Pero Dios, que es rico en misericordia, la palabra de Dios dice que es abundante en amor, que es compasivo, que es clemente, misericordioso. Y por causa de su gran amor, Él envió a su Hijo Jesucristo a venir a esta tierra, a vivir a vivir de manera justa, a cumplir la ley de Dios y a morir en nuestro lugar, el lugar del pecador. Cristo vivió esa vida que ninguno de nosotros podía vivir sin pecado, perfecta, pero murió la muerte del pecador, esa muerte que no merecía morir, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, y Él no pecó, pero sí nosotros. Entonces Cristo fue a esa cruz a pagar por el pecador. Y la Biblia dice que si vos te arrepentís de tus pecados en esta mañana y pones tu fe en Cristo, solo en Cristo, vas a tener vida eterna. Tus pecados van a ser perdonados. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por
este ejemplo de ministerio, Señor, por cómo tu palabra nos enseña qué es el ministerio, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor, porque muchas veces ministramos, Señor, como si lo importante fuese que todas las cosas salgan bien, que todo se cumpla, que se haga en horario, en tiempo, en forma, y aunque esas cosas son buenas, Señor, debemos procurar hacer las cosas con excelencia. Pero, Señor, nada de eso tiene sentido si en realidad no nos preocupamos, Señor, y no cuidamos de nuestros hermanos. Quizá todo salió fenómeno, pero nuestro hermano está luchando con algún pecado, con alguna situación, y nosotros ni nos enteramos, porque ni preguntamos. O quizá lo sabemos, pero delegamos en otros la responsabilidad. Perdónanos, Señor, porque seguramente todos aquí hemos tenido esa, o quizá mismo estemos teniendo esa actitud, Señor. Y necesitamos que tu Espíritu Santo escudriñe nuestros corazones, saque a la luz, Señor, la maldad de nuestro corazón y nos ayude, Señor, a poder ministrar de la manera que tu palabra enseña que debemos hacerlo. Ayúdanos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.